El territorio de Cantabria, campos, bosques, ríos, pueblos y ciudades, caminos e industrias, es un producto milenario construido por generaciones humanas sucesivas sobre una naturaleza de gran variedad, entre el mar y la alta montaña. La larga y continuada presencia humana ha modelado un territorio cuya trama más extensa sigue siendo de pequeñas aldeas y amplios campos de cultivo. Aldeas con barrios de escasas edificaciones, extendidas entre huertos y espacios libres, separadas por camberas y rodeadas de muros. O aldeas con barrios compactos, con alineadas hileras de casas con solana, como en Los Tojos o en La Molina de Ruiseñada, y en los barrios de la Cantabria meridional, Río Panero o San Martín de Elines. Junto a los barrios Las Mieses, el compacto pero abierto núcleo de Bárcena Mayor, inmediato a la mies defendida por el muro colectivo que la individualiza. Cientos de estos barrios y aldeas con sus mieses ocupan lomas, rellanos, cuestas y vegas de Cantabria. Los extensos montes de robles y hayas, de Liébana y Cabuérniga, de Polaciones y de Campó, de Valderredible y Tierras de Pas, lo mismo que los montes de encinas, sobre los roquedos calizos de la costa y en los macizos calcáreos próximos a la divisoria cantábrica, son también producto de la intervención humana. A pesar de su apariencia natural, los espléndidos bosques de Cantabria, orgullo actual de la comunidad, son el resultado del cuidado y del descuido de los habitantes de esta tierra. Desde el monte Ijedo, en Valderredible, excepcional en amplitud y masa forestal, hasta los encinares de Montellusa y del monte Candina de Liendo. El acoso a los montes arbolados ha generado en contrapartida los extensos pastizales que recubren un tercio de Cantabria. Por encima del bosque, en los altos de Sejos y Palombera, en los puertos de Riofrío y Pineda, por las estribaciones de los picos de Europa, las praderas naturales constituyen un elemento sobresaliente del paisaje y de la actividad ganadera en Cantabria. La destrucción de bosque ha sido el medio de los vaqueros pasiegos para crear, sobre las lomas y laderas de las sierras de Pas, las praderías cuidadas de siega, recortadas por los muros de piedra seca. El paisaje de prados cerrados en anillo y de cabañas de Tierras de Pas, como el de praderas e invernales de los cierros de Polaciones, del Amasón, de Peñarrubia y Herrerías, del Valle de Sobra en Tresviso, tienen su origen en ese trabajo roturador humano, por el hacha y el fuego, a lo largo de miles de años, desde la llegada de los pueblos pastores que ocuparon las alturas con sus ganados. Brañas de Sejos y del Amasón, puertos altos de Áliva y Riofrío, seles de los montes de Aguayo y Santiurde, en las laderas altas cubiertas de nieve, con el resalte llamativo de los acebos con su ramaje verde oscuro, atracción de la fauna como refugio y alimento, y el de los tejos centenarios como el rodal excepcional de Peñarrubia, en la falda de Peñasagra, un tesoro botánico y forestal de Cantabria, han modelado un paisaje más rico, más variado que el que podemos presumir como originario. La impronta humana, tenue sobre los caminos ganaderos del monte, se hace patente en las obras de fábrica que se multiplican en la travesía de ríos y arroyos, puentes de todas las épocas, locales o de uso regional, persistentes a lo largo de siglos, que componen un patrimonio rico y complejo. Presas, azudes, canales, tuberías, cortan o acompañan al río como evidencia de la explotación y uso del mismo por las comunidades ribereñas o por las empresas interesadas en su aprovechamiento a lo largo de siglos. Instalaciones de rango técnico muy distinto se suceden en los cauces y sus bordes, las grandes presas de La Coilla en Polaciones, de Alsa en Aguayo, de Arroyo en Las Rozas. Conducciones gigantescas que enlazan embalses, como en Aguayo, o que fuerzan el agua hacia las centrales de producción hidroeléctrica, como en La Lastra, en Tudanca o en Guriezo, desde el embalse del Juncal, alimentado por un canal que recorre kilómetros. Azudes y molinos, presas de marea y molinos de marea. Cantabria posee una gran riqueza patrimonial de este tipo en las marismas de Santoña y Joyel, en la ría de Ajo, en el Ebro, aguas arriba y aguas abajo del embalse, en el Saja, con el gran conjunto de Villapresente, entre otros muchos ejemplos sobresalientes, activos o abandonados. Cantabria ha sido y es una comunidad industrial,
grandes industrias mineras cuya impronta duradera permanecerá durante siglos, como en Riocín, en la Florida, hoy abandonadas, en Udías, y otras más recientes, como las canteras, cuyas cicatrices marcan la piel de Cantabria como dentelladas por todo el territorio. Grandes fábricas que ocupan en su totalidad antiguas mieses o en nuevos polígonos que acogen nuevas instalaciones industriales, en Camargo, en Astillero, en Ambrosero, en Reinosa, en La Veguilla, en Riocín. Fábricas con honda tradición temporal, como en La Penilla, al borde del Pisueña. Fábricas más recientes pero importantes, como Bosch en Treto. Naves industriales aisladas, como en el borde de la marisma de Limpias. Una densa capa urbana recubre la milenaria epidermis de Cantabria. Se superponen los vestigios vivos de las villas medievales que se mantienen en el núcleo de Castrourdiales, de la Puebla Vieja de Laredo, del casco de San Vicente de la Barquera y de forma excepcional en la villa de Santillana del Mar, cuya rúa ordena un caserío regular de edificios singulares en el entorno de la Colegiata, centro del poder en el pasado, atracción cultural en el presente. Al socaire de la industria, Reinosa se transforma en la capital urbana de Campó. Los barrios obreros, el caserío nuclear, las torres recientes, las urbanizaciones y construcciones periféricas hacia el norte y noroeste, por el camino de Brañavieja y Palombera, la especulativa renovación urbana en solares de viejas industrias y espacios de baja densidad dan forma a una Reinosa asida a un excepcional entorno entre la montaña alta que ofrece, en años de nieve abundante, la atracción del deporte invernal en la estación de Brañavieja y el embalse, el lago artificial de Cantabria, que se dilata hacia el este por múltiples ensenadas y recovecos que dejan ver los muñones emergidos de un paisaje inundado y perdido, como en la Torre Observatorio. El crecimiento explosivo de la capital y sobre todo de su periferia ha producido un denso espacio urbano que ha sustituido los espacios agrarios y los de vegetación natural por un denso y apelotonado caserío de bloques informes. La imagen de Santander desde la bahía es la de un frontal urbano en el que el espacio verde o abierto ha desaparecido. Los nuevos desarrollos urbanos no son diferentes, desde Valdenoja hasta el Alisal. La misma tónica que distingue la construcción de los municipios limítrofes por Astillero, por Camargo y por Santa Cruz de Bezana. Las densidades altas y la invasión del borde marino, así como la ocupación de los altos donde el horizonte se abre a todos los puntos cardinales, como en Seña, resulta obsesivo hacia el este. Las urbanizaciones, de distinto tipo, invaden arenales y dunas, en Somo, en el margen de la bahía de Santander y por Loredo. Recubren arenales y dunas en Laredo, se encrespan en las laderas rocosas, se escalonan sobre escolleras y se derraman como mancha de aceite, como en Castrourdiales. Se cuelgan de los acantilados, como en Ajo, se introducen en las marismas y llegan a la costa, como en Isla, en Noja, en Berria. Tienen mucho que ver con la prolongada sedimentación del turismo en Cantabria, sobremanera en la costa. Durante más de un siglo, el turismo, en forma preferente de veraneo, fue construyendo una tenue epidermis de villas familiares con sus amplios espacios verdes circundantes e impulsó proyectos como el denominado Ensanche del Sardinero, a modo de una ciudad-jardín veraniega, con sus hoteles, grandes como el Sardinero, menores como los de la Avenida de Italia, con grandes jardines como los de Piquío. Algo similar a las villas de Laredo, de Castrourdiales, apenas visibles algunos elementos hoy entre los bloques que les han sustituido. El nuevo turismo de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI ha tenido otro carácter, más compulsivo en la ocupación del suelo, como en Castrourdiales, menos respetuoso con el entorno, como en Noja e Isla, en Mogro o en Liencres y Boo, en Seña y Ajo o en Pechón y Comillas, con escasa calidad en su diseño urbanístico, como en Valdenoja. El turismo moderno ha generado también otros espacios, ha producido otras Cantabrias, interiores y marinas, en las tierras bajas y en las altas. Con raíces en un turismo aristocrático y real sobre los picos de Europa, descubrimos las residencias para acoger esas visitas señaladas en Áliva.
Y para el disfrute de las masas, en una perspectiva más democrática, el gran cable de Fuente D, que permite a la cabina ascender y descender con su carga humana con destino al mundo de las nubes y las nieves. O la estación de esquí que en Brañavieja proporciona los remontes para alcanzar Pico Tres Mares y disfrutar de las laderas para la práctica del deporte invernal por excelencia, para iniciarse en él o para adentrarse en la montaña. Veleros y motores se apiñan en las viejas dársenas de Puerto Chico o de Castro, o se alinean en las nuevas de los puertos deportivos que abren el mar al turismo con la práctica de deportes náuticos, y en las ensenadas y canales de las rías que hacen las veces de puerto deportivo, en San Vicente de la Barquera, en Suances, en Santoña y Colindres. En el mar interior, que es el embalse del Ebro, sus aguas y condiciones permiten también el uso deportivo y la práctica de actividades de ocio propias de la cultura contemporánea, como el surf a vela. Son territorios del turismo moderno que dejan su impronta más o menos intensa en la milenaria epidermis de Cantabria, más visible que la de las instalaciones singulares que facilitan actividades culturales o deportivas que los nuevos tiempos y las nuevas formas culturales han ido incorporando al territorio de Cantabria. El Palacio de Festivales, el Palacio de Deportes de Santander, con su específico perfil cerrando la vaguada de las llamas, los nuevos campos de Sport del Sardinero, en paralelo al anterior, las instalaciones de la Albericia, como espacios sobresalientes de otros muchos más modestos por otras partes de Cantabria. El turismo ayuda a renacer o recuperar y valorar otros espacios que compaginan su valor patrimonial con otras funciones. La península de la Magdalena, con su palacio e instalaciones turísticas, el Seminario de Comillas sobre la Cardosa, oteando el mar y la montaña. El Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí, en medio del bosque reconstruido. Las románticas ruinas del monasterio en San Vicente de la Barquera. Las fortificaciones del Buciero en Santoña y las de la Virgen del Mar en Santander. El faro de Cabo Mayor, como los faros que vigilaban la costa cántabra en San Vicente de la Barquera, en Suances, en Ajo, en Quejo, el faro del Pescador en Santoña, excepcionales en su emplazamiento y en su soledad. Cicatrices con valor cultural en una sociedad que tiende a recordar y encontrarse con la herencia de otras generaciones. Sobre las cumbres de los picos de Europa, los vestigios mineros de Ándara y Áliva. En los altos de la Florida, un barrio y las visibles manifestaciones físicas de la explotación, como en Udías, siguiendo el rastro de un ferrocarril desmantelado hasta el castillete perdido entre la vegetación que recupera sus dominios. En Castrurdiales, desde el borde con Vizcaya hasta Dícido, con su muelle, su cargadero en voladizo y montaña arriba por Saltacaballos, hasta las entrañas de las minas de Setares y Dícido. Viejos ferrocarriles desmantelados, túneles y rampas que proporcionan hoy sendas para el viandante, en Castrurdiales, en Astillero, Villaescusa, Castañeda, Puente Viesgo y Toranzo. En Peñacabarga, con sus lagos y descarnaduras rocosas, de rojo ferruginoso, su plano inclinado en completo abandono, su parque de Cabárceno, aprovechando ese laberíntico paisaje heredado de la mina, descubierto por el trabajo de miles de obreros, dejando a cielo abierto el paisaje kárstico construido en épocas en que sobre este territorio dominaba un clima tropical. Otros vestigios permanecen a la espera de su recuperación, pero sienten ya el interés del caminante y del montañero. En las laderas de robles y hayas de la Canal de Llera, en el corazón de las tierras de Pas, el esqueleto o trama de un no nacido. El ferrocarril Santander-Mediterráneo, con su estación, almacenes, viviendas, a la salida del que fuera el túnel más largo de España durante muchos años, el túnel de la Engaña. Entre cabañas, praderas y montes, una obra excepcional, abandonada, perdida. Las ruinas de interés proliferan en Cantabria como fragmentos de la memoria. En el Alto Miera y en su curso medio, los singulares restos de una aventura técnica excepcional, el resbaladero de maderas para alimentar los altos hornos de la Cavada. Presas, puentes y edificios en las márgenes del río recuerdan ese proyecto imposible.
En Las Rozas, una explotación de lignito apenas reconocible que alimentó una de las primeras aventuras industriales de Cantabria, hoy sumergida en el pantano del Ebro, la fábrica de vidrio de la Montañesa. Capa tras capa se han ido acumulando aportaciones, fragmentos de paisaje y de vida con distintas formas. Caminos, edificios, fábricas, huertos y mieses, ciudades y pueblos, puertos y faros, tajos mineros y escombreras, vertederos y depuradoras. Un territorio construido a lo largo de siglos, de milenios, miles de herencias superpuestas o en disputa. Un territorio construido con una naturaleza de especial valor y variedad. Torres calizas que se elevan a más de 2000 metros en los límites occidentales de Cantabria con Asturias y Castilla y León, con sus verticales paredes rocosas, desnudas y dilatados taludes en que se acumulan los derrubios generados por la erosión del hielo y el deshielo. Paisajes calizos salpicados de ollas o jous al pie de los urriellos. El dominio de una fauna de montaña propia, como el rebeco. Bastiones rocosos de conglomerados cementados con tal compacidad que resisten a decenas de millones de años de erosión, en Peñasagra, en Peñalabra. Castillos de agua porque de ellos se alimentan los principales cursos de Cantabria y de fuera de esta. El Deva, el Nansa, el Saja, el Ebro tienen aquí sus orígenes, bajo las crestas y los circos o nichos que entallan los altos relieves. Colmatados de nieve en el invierno, recubiertos del verde del pastizal en verano, a cuyo reclamo acude la fauna doméstica, équidos y bóvidos. Bajo la cúpula del Cubil del Can y de Peñaprieta, a través de los escobios tallados por el agua en las paredes rocosas por Dobres y Cucayo arriba, entre el puerto de San Glorio y el puerto de Piedras Luengas, un expresivo topónimo para identificar la alargada silueta de Peñalabra, la majestuosa presencia del Roquedo y de los valles y puertos, con nieve y sin ella, de los pastos y de los animales. El perfil altivo de la montaña agreste es un atributo de Cantabria en las más altas cumbres y en las alturas menores. El largo e interminable frente rocoso de la Lora remata Cantabria hacia el sur, en Valderredible. El cortado rocoso, calizo, espeso, es refugio de rapaces con visibles buitreras bien pobladas que ocupan también el cielo. Esos cortados o acantilados interiores adquieren una excepcional majestuosidad en las sierras de Pas. Desde las alturas de Castro-Valnera y Peñanegra, la tierra parece hundirse hacia los abismos, con varios cientos de metros de desnivel casi vertical. A lo largo de kilómetros, la divisoria cantábrica se presenta como un muro, apenas accesible por caminos penosos, cortados por la nieve, como en la Sía, en Lunada y en las estacas de Trueba. La nieve invernal que recubre cabañas, que mueve y rompe las rocas, le proporciona un manto de especial belleza. La hierba estival le convierte en una exposición de verdes distintos, verde de los hayedos y robledales, verde del matorral de escajos, verde de las praderas de siega, moteado del pardo oscuro de las cabañas. La naturaleza ha sido generosa con Cantabria. La monumentalidad de los grandes paisajes no es exclusiva de la alta montaña, de las grandes cumbres que emergen sobre la capa de nubes, de los paisajes de nieve. Al borde del mar, el macizo del monte Candina muestra su vertical acantilado y su carácter de vigía marítimo y atalaya interior, horadado de ollas y cubierta del encinar, de modo equivalente al poderoso monte Buciero. Formidable atalaya rocosa casi inaccesible, descolgada sobre el mar Cantábrico, reducto del encinar cantábrico que cubre el macizo calcáreo. El hombre ha contribuido a ese esplendor natural cuando ha sabido preservar valores especiales, como las grandes masas arbóreas. El monte Ijedo representa uno de estos productos en que se combina naturaleza y cultura en una mancha espesa y selvática. En el curso bajo del río Deva, la fuerza del agua ha esculpido el escobio de la Hermida.
La fuente termal, origen del balneario, da nombre a un monumento natural tanto en las estrechuras en que difícilmente conviven el río y la carretera, como en las aberturas que dejan entrar el sol y hacen posible el quehacer humano, como en Leveña. En el Alto Nansa, otro escobio de paredes verticales, de cortados abruptos en los compactos y duros bancos de conglomerados y areniscas, ofrece un paisaje equivalente. Un desfiladero profundo en el que el camino moderno ha tenido que encaramarse en la pared por necesidad, colgado sobre el abismo. Aguas arriba, en el curso del río, la fuente de la Son crea un excepcional paisaje temporal. Las aguas que penetran en las entrañas del karst se desploman en decenas de metros en un espectáculo admirable. Sobre la corriente del Ebro, cuando abandona el territorio de Cantabria por Villaescusa de Ebro, otro manantial ha construido, colgado en la ladera, otro espectáculo de agua sobre la toba que el propio fluir de la fuente crea. El mar proporciona también su tributo a esta naturaleza sobresaliente. Estuarios grandiosos que siguen siéndolo a pesar de la poco recomendable intervención humana de los últimos 2 siglos. En la desembocadura del río Asón, el mar ha construido una flecha de arena que apenas deja una estrecha canal para la salida del río y para la entrada de las aguas salobres, el Arenal de la Salvé, que se extiende como una cimitarra desde Laredo hacia el oeste, modelado en dunas y cerrando una marisma invadida por la ocupación humana. El acompasado ritmo de las mareas vacía el estuario y deja ver la extensión y variedad de las marismas, con su fondo de fangos o de arenas, o lo llena, cubriendo las canales y caños de la marisma hasta convertirla en un mar interior. Las peñas que dominan este escenario, como el Buciero y Monteano, son el contrapunto a la marisma que les rodea y que en otros tiempos les convertía en islas. La agresión humana no les ha disminuido su monumentalidad natural. Hacia el poniente de Cantabria el mar penetra también en un gran anfiteatro de marismas y arenas, por la canal de San Vicente de la Barquera, en sendos estuarios de los ríos Escudo y Gandarilla. Las amputaciones de la marisma, desecada para plantar eucaliptos, no han reducido la belleza de los fangales ni de los caños, y tampoco de sus riberas. El gran arenal central, sin duda alimentado por el puente de la Maza, que debió generarlo originalmente, proporciona otro elemento cambiante en el paisaje del estuario. La costa marca el borde y la frontera del paisaje y de la naturaleza de Cantabria, majestuosa y monumental en muchos kilómetros en los que los acantilados oponen al mar su vertical muro, impresionantes desde el mar y sobrecogedores desde el borde de tierra, en el extremo oriental, en Saltacaballos, en la costa central, en Langre, en Ajo, en el Buciero, en la costa occidental, en la Bayota. Y cuando no son acantilados, es la singularidad del modelado litoral que explota las particularidades de la estructura sedimentaria con una sucesión de islotes, los Urros, que orlan una costa recortada por la erosión. Es la Costa Quebrada, según una denominación que ha hecho fortuna. Un tramo de costa que se prolonga en los arenales de Liencres, como una más de las singularidades monumentales de la naturaleza de Cantabria. Un territorio construido por los hombres a lo largo de miles de años. Desde los arenales de la Salvé a los puertos de Áliva, la huella humana es perceptible. Intensa en las grandes infraestructuras, puerto, autovías, presas, en los pequeños barrios, en la malla de las praderías y cabañales pasiegos, en los extensos eucaliptales, en los bosques recortados. Cantabria es un territorio construido con la naturaleza y con sabiduría de generaciones. Patrimonio universal.